pero nosotros aquí realmente te hacemos el aguante. A ver, ¿escuchamos? Vamos. Hola, buenos días. Buen día. Lindo equipazo. La verdad, los tengo que felicitar a todos porque Muchas hacen gracias. un excelente y muy lindo programa cada mañana. Yo vivo solo y me alegran día a día, la verdad. Gracias. Juanpi, te envidio con esa mesaza, como dice Mirta, que tenés. Felicitaciones a todos y un beso a esas dos excelentes y hermosas locutoras que tenés. Son dos locutoras de lujo. Romy y Giovanna. La verdad, tremendo equipazo. Lo llevo en mi corazón a todos, Después, por supuesto, de Independiente y de los Beatles. Después vienen ustedes. Se ganó mi Un beso corazón. enorme para todos. Roberto de Berizo. Ay, No, Roberto. solo más, Roberto. Espera, Se espera que ganó, me claro. seco el lagrimón. Sí. Ahí está, No. me saqué la lágrima. Tremendo, ¿eh? Se me mojan los ojos. Gracias, Las Roberto. tiene todas, Roberto. Sí, todas. Todas es del Me parece que el rojo. mensaje lo debiste haber enviado hace un rato, Roberto, porque Claro. Manu Casado dijo que los Beatles no le gustan. Sí, estaba dando sus ¿Sabes qué, Roberto? Estás cuestión. escuchando. 38 minutos pasaron de las Sí. 11 de la mañana y tenemos una comunicación telefónica ahora por comenzar porque vamos a darle lugar a una charla interesante. Por supuesto, le agradezco la espera al entrevistado. Pero, Roberto, mándanos otro mensaje, otro más, Sí. dedicado exclusivamente a Manuel Casado, que hace un rato dijo Ahí está. los Beatles no le gustan. ¿Sí? Y vos resulta que sos fanático de los Ahí Beatles. va, me gusta. Tenemos en comunicación telefónica a alguien que sabe muchísimo de los andamiajes que componen la economía de la República Argentina y principalmente de aquello que se hace, puede hacer o debería hacerse desde el Ministerio de Economía, porque está conectado telefónicamente Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía y titular de la consultora Vectorial. Él fue viceministro de esa cartera, de ese ministerio durante el gobierno de Alberto Fernández, claro. En la primera etapa, con Martín Guzmán como el principal responsable del área de economía. Haroldo, buen día. Juan Pablo Francia, Manuel Casado, Romina Sosnávar y Joana Mesa Alper, te saludamos. Te agradezco muchísimo la comunicación y también, por supuesto, te agradezco la espera. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos, equipo? Si hay alguien ahí que no le gustan los Beatles, pues como la nota. Acá. Ay. Espera, Sí. estamos todos de acuerdo, ¿no? Es muy difícil que no te gusten los Beatles. Y la verdad que, mira, ya estamos, a estas alturas ya podemos esperar cualquier cosa. Bueno, el hombre al que no le gustan los Beatles en un ratito te va a hacer una pregunta, así que Sí. si querés, ahí le podés salir con los tapones de punta. No pasa nada, no pasa nada. Pero comencemos hablando de la economía actual, Haroldo, y por supuesto en base a tu conocimiento de causa y tu experiencia en el ministerio, ¿cómo estás viendo estos primeros meses de gestión de Luis Caputo? Mira, veo primero una diferencia entre, vamos al análisis más estructural. Dale. Primero veo una diferencia entre cierto dogmatismo y fundamentalismo del presidente y algún pragmatismo vertido por el ministro de Economía, ¿no? Primero ahí hay una diferencia fundamental que hay que ver cómo se va a resolver en la gestión. Porque recién arranca esto, a pesar de ahora podemos hablar los primeros resultados, pero hay una diferencia metodológica, te diría, ¿no? Del dogmatismo, de las creencias y de no ceder en nada, versus un pragmatismo a la hora de hacer política económica, yo diría más política financiera, porque no hay política económica. No tenemos políticas públicas realizadas hasta el momento. Simplemente ejecución de algunas políticas económicas que tienen que ver más con el lado financiero, con las cotizaciones del dólar, con algunos de los mercados, pero no mucho más. Primero marco eso. Y después, obviamente que veo con preocupación los impactos de estas medidas, ¿no? De estas pocas medidas con un impacto muy sustantivo en términos de la actividad económica y en los ingresos de la población. Ahora, Haroldo, está buenísimo lo que mencionás porque creo que es una diferenciación tan necesaria como importante cuando vos hablás de gestión en términos de finanzas y gestión en términos económicos. Explícamelo fácil. Sé que no es tan fácil, valga la redundancia, simplificar este tipo de cuestiones, pero a la gente que nos está escuchando y que sencillamente trata de sacar conclusiones de estos primeros meses de gestión, ¿qué es lo que hace que Caputo esté gestionando principalmente en materia de finanzas y no tanto en el terreno estrictamente económico?
voy a ser tajante. Yo no veo que haya política pública de parte de este gobierno. Sí veo que haya un manejo de los mercados financieros. El dólar, los bonos, las cotizaciones. Bien. Pero no hay otro tipo de política. Yo no puedo decir que hay política de educación, que hay política de salud, política, digamos, de compensación, de caída de la actividad, de compensación de caída de los ingresos. Acá hay solamente un manejo del día a día financiero. Bien. Entonces, con la preocupación o el agravante de que eso viene acompañado de por lo menos con los datos de enero ya publicados, con un severo recorte a partidas del gasto fundamentales o muy importantes, como las jubilaciones, las pensiones, las prestaciones sociales y la obra pública, ¿no? Entonces, por ese lado, obviamente, la preocupación por el impacto que eso tiene. Estamos charlando con Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía y titular de la consultora Vectorial. Fue viceministro de Economía de Martín Guzmán, Haroldo Montagu, en aquel inicio del gobierno encabezado por el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. A continuación, Haroldo, te va a hablar el tipo al que no le gustan los Beatles. Pero sigamos con el curso de la charla y después, en todo caso, vos le decís lo que le quieras decir. Haroldo, buen día. ¿Cómo estás? Manuel Casado te habla. Está bien. Bueno, este es uno de los pocos temas de los Beatles que son buenos. Que es Sí, bueno. claro, sí, claro. Juego de visitante y ya estoy arriba, ¿eh? Bien, bien. Haroldo, buenos días. Bueno, un poco también ver y analizar este transcurso que está llevando a cabo Milei en materia económica. ¿Hay alguna de las medidas que crees que era imposible de que no se tome? ¿Algo de lo que está haciendo el gobierno era inevitable? Respuesta fácil y rápida, no, digo, a ver, el tema es, por eso arranqué con esa idea de más de dogmática y de marcar las cuestiones estructurales, ¿no? Acá hay un planteo que responde a un pensamiento económico, digo, sin querer ser peyorativo, a un herramental ortodoxo, clásico, en términos de la economía. Ajuste, recorte del gasto, achicamiento de sacar los pesos de la calle, reducir la emisión monetaria, que eso figura en cualquier manual de economía, que muchas veces ni aún en los países donde se escribieron esos manuales tienen correlato con la realidad, porque las economías no funcionan de esa manera. Entonces, acá se cayó con un herramental de políticas ortodoxas, que bueno, estamos viendo que los resultados, ¿no? Después, obviamente, en los márgenes uno puede decir, mirá, la competitividad que otorga el tipo de cambio, la sostenibilidad del déficit fiscal, bueno, hay maneras y maneras de resolver eso. Por supuesto que no estábamos en el paraíso. Pero hay una sensación, el gobierno lo que dice, lisa y llanamente, que antes se gastaba más de lo que ingresaba y que toda esa situación responde a este ajuste sumamente acelerado y brusco que está llevando a cabo. ¿Eso es efectivamente así? Eso es efectivamente así. Ahora, eso no necesariamente tomado por sí solo es un problema. Digamos, hay que analizarlo en el contexto y en el marco de la economía argentina. El problema no es que ingrese, que se gaste más de lo que ingrese y punto final a la frase. El problema es que tenemos una acumulación de déficits fiscales que han probado no ser sostenibles en el tiempo por múltiples razones, no solo por errores de política económica, sino por diferentes contextos, por diferentes causas externas e internas. Entonces, hay que analizar la sostenibilidad de cuánto podemos excedernos del gasto en términos de los ingresos, y ahí atacar, no este recorte, a un martillazo en vez de analizar algo más quirúrgicamente. O sea, ¿vos creés que el gobierno está haciendo lo fácil, bajando la inflación de la manera más... ortodoxa. Sí, ortodoxa, pero también fácil de alguna manera. Porque también, Haroldo, hay algo acá que corregime vos si me equivoco en la interpretación, pero me parece tan simple de identificar, tan fácil de ver. Haroldo Montagu es el ex ministro de Economía de la gestión Martín Guzmán, que está charlando con nosotros telefónicamente, actual titular también de la consultora Vectorial.
¿Me equivoco, Haroldo, si digo que es muy fácil darse cuenta de que sí, la inflación probablemente baje, Si pero la pones también, alta. claro, pero también se va a terminar generando otro fenómeno, tal vez hasta más difícil que el hecho de convivir con la inflación, y es que la gente va a poder dejar, digamos, no va a poder seguir pagando muchas cosas. Vos para tener, no sé, obra social, probablemente vas a dejar de pagar algún otro servicio o alguna otra cuestión, entonces se van a generar deudas. ¿Es así, Haroldo? Mira, justo en el último informe que enviamos a nuestros clientes poníamos algo bastante similar en términos de razonamiento. Pensar que la inflación, bajar la inflación a partir de un recorte del gasto es la manera más lenta, más costosa y más incierta en términos de resultados. Si lo único que se hace es bajar el gasto, el resultado tal cual como vos decís, es la más fácil, pero la más costosa y la que tiene más incertidumbre respecto a su resultado. Y porque además yo puedo seguir pagando, no sé, el seguro del auto, pero quizás resulta en algún momento dejo de pagar la patente. Sí. Total. Digo, vuelvo al fundamentalismo de mercado que está presente en la ideología, digamos, del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? El fundamentalismo de mercado dice que, si un precio aumenta, yo voy a dejar de consumir ese bien, por lo tanto va a caer la demanda de ese bien y los precios van a bajar. ¿No? Sí, claro. Ahora- Esto está harto probado que no funciona así con una multiplicidad de bienes, porque hay bienes básicos que uno no puede dejar de consumir, porque hay servicios básicos como electricidad, gas, y otros que no puede dejar de consumir. Entonces, No, y porque además, Haroldo, creo que todo esto, a fin de cuentas, yo por eso decía, quizá me equivoque, pero me parece que está tan a la vista y es tan simple identificar y decodificar, a fin de cuentas, lo que está sucediendo. Todo esto termina redundando también en pérdida de calidad de vida, porque lo que se dice muchas veces, desde el costado de las finanzas o de la economía, depende de la óptica, por supuesto, académica, pero lo que se dice es vivir con inflación es perder calidad de vida porque en un montón de factores torna insalubre el día a día. Bueno, perder poder adquisitivo también te quita calidad de vida y también hace que sea insalubre el día a día, porque vos vas a ver números más bajos, porque probablemente el índice de inflación va a ser más bajo, pero Haroldo, no va a haber plata en el bolsillo. no, tal cual, digamos. Mucho de eso lo estamos viendo ahora. Hay que pensar, digamos, si va a haber algún tipo de, digamos, y lo planteo para ponerlo sobre la mesa, qué tipo de medida compensatoria de ingresos va a haber, porque si no vamos a enfrentar, como vos decís, condiciones de vida muy, muy desfavorables, peores a las que estábamos experimentando en términos de indicadores sociales, hacia fin del mandato del gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que mencionarlo. El presidente había dicho en su momento que la única billetera abierta era la del Ministerio del Capital Humano y no vimos el aumento que se le da a las jubilaciones con el bono, no es insuficiente en términos de poder adquisitivo para recuperar el poder adquisitivo. Tengamos en cuenta que entre noviembre del 23, con la elección ya ganada por Milei, y con la proyección de febrero de inflación de 15-16% que nos está dando, estamos acumulando casi 100% de inflación en 4 meses. Pero había que sincerar las cuentas, porque eso también, nosotros el otro día o durante toda la semana vamos recopilando testimonios, sobre todo con los aumentos de la nafta, la gente que está haciendo la cola, y muchas veces nos encontramos con testimonios de gente que decía, bueno, pero antes era un cuento ficticio. Este ajuste es necesario. Lo dice haciendo la fila para cargar más Está barato. bien, Exacto. pero hay una cultura de que hay una parte de la sociedad que estaba pidiendo de alguna manera retirar el Estado de algunas, Sí, claro. intervenciones en la economía. ¿Cómo analizás esa situación también, Haroldo? Sí, y a ver, sin querer o sin poder explayarme, digamos, en esos fenómenos más sociológicos, tal vez, pienso, digamos, y volviendo a algo que se mencionó en la charla, sobre qué modificaciones había que hacer respecto de lo que estaba o qué se podía hacer. Bueno, sin duda que, por ejemplo, algo que hemos trabajado mucho, el tema de los subsidios energéticos, por ejemplo, ¿no? Evidentemente había ahí algún sesgo que se debía corregir. Entonces, de esa manera uno generaba una mejora en las cuentas fiscales, sin afectar los consumos populares. Entonces, alternativas había,
alternativas había. Como también dijeron ustedes, se elige la vía más fácil, que es martillazo, recortemos 40% del gasto público y vemos qué pasa. Ojo, también es cierto, Haroldo, y en función de lo que te decía Manu Casado, mi compañero recién, 52 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos charlando con Haroldo Montaú, ex viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán en esa cartera, pero también es cierto que tal vez lo que reclamaba precisamente mucha gente, o por lo menos ese porcentaje que por supuesto votó el proyecto encabezado por Javier Milei, era eso, era el martillazo, era una medida de shock y de impacto inmediato. Ahora, hay algo que no quiero dejar fuera de la charla, Haroldo, y quiero también aprovechar tu conocimiento no solo de economía, sino principalmente del funcionamiento del Ministerio de Economía y sus distintas vertientes. Hay una obsesión que está claro tiene Luis Caputo, o quizá el propio Javier Milei, y que fue herramienta de campaña, y me refiero lisa y llanamente a la dolarización. Y no te quiero preguntar cuán viable es, porque creo que ha habido un montón de discusiones al respecto, y por más que se explique y se vuelva a explicar, está claro también que hay una porción de la sociedad que, independientemente de lo que ya se haya vivido a modo de experiencia, entiende que ese puede ser un camino. Pero más allá de eso, lo que te quiero preguntar en función de tu conocimiento es si es implementable, si realmente crees que lo pueden llegar a hacer. Te contesto también la honestidad brutal. Creo que sí, yo le creo al presidente cuando dice que viene a dolarizar, creo que lo pueden hacer y creo que tiene el deseo de hacerlo. ¿Es factible de hacerlo? Sí. Ahora, ¿es deseable? Desde ya que no. Entonces, ahí estamos, porque es irreversible la dolarización. No hay vuelta de eso. Una vez que dolarice, con ley, sin ley, digamos, de la forma. Por eso digo, ¿es factible? Sí. ¿Es deseable? Desde ya que no. Ya que no. Porque las consecuencias económicas y sociales de la dolarización en la Argentina, funestas directamente. Pero da la sensación que Milei viene a capitalizar también una cultura en términos económicos, la gente apostando al dólar, por más que la dolarización claro, no esté, el rechazo al peso es generalizado desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Por qué no se detuvo ese proceso? No, desde ya. Lo que pasa que... ¿Por qué funcionan las cuevas a 3 cuadras, las cuevas del dólar Lug a 3 cuadras de la Casa Rosada? O sea, hay cosas que son también un poco obscenas y que vienen hace mucho tiempo. No quita, obviamente, no quita, digamos, reconocer los problemas actuales y la desconfianza en la moneda doméstica. Obviamente. Ahora, lo que digo es, si la solución, ningún país resuelve los problemas de credibilidad de su moneda doméstica dolarizando. Los países que han resuelto así su moneda, en otra charla comparamos los resultados, vemos los números, vemos los indicadores sociales y nos vamos a dar cuenta de cuáles fueron las consecuencias de la dolarización. Ahora, Haroldo, antes de cerrar la charla y justamente en función de esto, no quiero abrirte una puerta hacia una explicación demasiado larga. Primero porque sabrás entender tiempos de radio, pero también porque lo más conveniente sería patear fuerte al medio, que sea gol y que se entienda fácil. A lo que voy, ¿vos me podés explicar o nos podés explicar por qué sencillamente al otro día de la dolarización seríamos un país aún más pobre? Básicamente porque la tasa de conversión a la cual, digamos, se harían ¿cuánto valdría un dólar en términos de pesos? Mis ingresos en pesos, ¿cuál es el tipo de cambio de conversión? Hoy no va a ser 1.000 como está hoy los dólares financieros, va a ser muchísimo más. Entonces eso primero generaría un primer rebote inflacionario. Un solo dato para ilustrar: Ecuador dolariza su economía en el año 1999 con 56% de inflación anual. 56% de inflación anual. Al año siguiente, en el 2000, tuvo 100% de inflación. Después sí bajó, pero en otro contexto internacional de aumento de precios de los commodities, como el petróleo, que es lo que exporta Ecuador, con tasas de interés internacionales cercanas a cero o negativas. Ahora estamos en la tasa de interés internacional más alta de los últimos 25 años, que esos son factores que inciden en esto, digamos. Obviamente, no lo puedo explicar en un hilo de Twitter. No, claro. Damos clase de eso en las universidades públicas, con los salarios pauperizados. Pero eso es lo que pasa, no es una solución automática. El que dice que es solución automática está mintiendo.
Haroldo, muchísimas gracias por la comunicación. Te aseguro que ahora termina la charla y ponemos un tema de los Beatles y tratamos de persuadirlo a Manuel Casado a ver si se arrepiente o si dice, bueno, está bien, un poquito me gustan los Beatles. Abrazo grande, Haroldo. Bueno, un saludo para todos, gracias. Haroldo.